Bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a continuar con el análisis completo del uranálisis. Ya en el video anterior estuvimos comentando cómo se escudriña lo que es el apartado de las características físicas y químicas de la orina. En el video de hoy nos vamos a centrar en el análisis del sedimento. Entonces, sin nada más que decir, iniciemos con el video. El sedimento urinario no es más que un análisis microscópico de la orina. Se toma de 10 a 15 cc de orina y esto se centrifuga. Y el precipitado que queda del mismo pues lo observamos en el microscopio y pues nos puede dar luces de algunos hallazgos. Estos hallazgos pueden ser células, como tener eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, pero también podemos tener cristales, cilindros, inclusive la presencia de microorganismos. Ahora, algo que les vengo recalcando desde el video anterior es que la calidad de la muestra es de gran importancia para la calidad de los resultados, ya que una muestra de orina que se toma sin una correcta higiene, en un recipiente que no sea estéril o inclusive que no se centrifuga por lo menos en las primeras 2 horas luego de tomarse, pues los resultados de todos estos parámetros pueden verse alterados. Podemos tener un nivel de leucocitos mucho más bajo, etc. Algo a tener en cuenta es que estos hallazgos pueden estar en personas sanas. Claramente aquí va a ser importante el número. Por lo menos, los hematíes pueden presentarse de 2 a 3 por campo en una persona sana, leucocitos de 2 a 4 por campo, inclusive hay alguna literatura que dice que hasta 5 leucocitos, y los cilindros hialinos también pueden presentarse, ya que en la gran mayoría de los casos estos no tienen relevancia patológica. Ahora, en primera instancia vamos a empezar hablando sobre la celularidad del sedimento urinario. Y es que nosotros vamos a tener dos tipos de células. Vamos a tener unas células que derivan del tracto urinario secundaria a la descamación de las mismas y las células sanguíneas, es decir, los eritrocitos y los leucocitos. Iniciamos analizando las células del tracto urinario. Y es que estas las podemos dividir en 3 grupos. Células tubulares o renales, células de transición y células escamosas, ¿ok? Y cada una de estas va a tener un significado patológico o no. Por lo menos las células tubulares o renales se desarrollan secundario a la descamación de las mismas desde el aparato tubular renal. Son células de forma ovoidea, bastante pequeñas, con un núcleo pues bastante considerable en términos de tamaño. Ahora, la presencia de las mismas pues nos habla de un daño tubular, sea por un proceso infeccioso, inflamatorio, inclusive un proceso neoplásico. Las células escamosas, por su parte, miren que tienen una morfología totalmente distinta. Son células mucho más grandes, irregulares, con un núcleo más pequeño. Estas se desarrollan secundaria a la descamación, que se desarrolla a su vez en el tracto urinario desde la porción inferior de la uretra hasta la vagina, en lo que serán las mujeres. Y pues la presencia de la misma, sobre todo en números significativos mayor a 5, pues nos habla de contaminación, ya que una muestra que se haya tomado con parámetros óptimos de higiene, pues no deberían tener dichas células. Y por último tenemos las células de transición. Estas podríamos decir que son las células intermediarias entre las tubulares y las escamosas. No son tan pequeñas, pero tampoco son tan grandes. Estas se desarrollan secundaria a la descamación, que se desarrolla desde lo que sería la pelvis renal hasta la porción inferior de la uretra. Y pues en números pequeños, quizás si tenemos 2 o 3, pueden llegar a ser totalmente normales. Sin embargo, si ya tenemos un número mucho más alto, nos habla de inflamación. Una inflamación que puede estar desarrollándose por infecciones como una cistitis, una pielonefritis, una prostatitis o inclusive llegar a desarrollarse por procesos neoplásicos. De hecho, la aparición de las células de transición en cúmulos, es decir, que éstas se encuentren totalmente unidas, tengamos así varios cúmulos de células, nos habla de que debemos descartar una neoplasia que esté localizada en la vía urinaria. Ahora seguimos hablando de las células, ya centrándonos en las células sanguíneas. Vamos a iniciar hablando de los eritrocitos. Estos, pues su valor normal oscila de 0 a 3 eritrocitos por campo y pues son de gran relevancia para hacer el diagnóstico o no de una hematuria, sea una hematuria microscópica o macroscópica si ya la podemos observar.
Más que todo va a ser enfocado a la hematuria microscópica y claramente pues es de gran relevancia no solamente identificar la hematuria, sino también descubrir el origen de la misma. Voy a estar haciendo un video aparte al respecto del abordaje de los pacientes con hematuria. Sin embargo, aquí más que todo en el uroanálisis quiero enfocarme en algo. Y es que no solamente importa el número de eritrocitos, sino también la morfología de los mismos en el uroanálisis. Ya que si son isomórficos, es decir, tienen una forma normal, esta hematuria es no glomerular, es decir, el problema no está a nivel renal, no está arriba. Sin embargo, si son eritrocitos dismórficos, es decir, que su estructura normal, su morfología está alterada, esto nos habla de una hematuria glomerular. Esto se debe a que cuando los eritrocitos pasan por el glomérulo, al ser células pues que tienen un tamaño considerable, tienden a afectarse su morfología para poder pasar. ¿Okay? Ya vamos a estar profundizando también en la parte de los cilindros, sin embargo quería recalcar de que la presencia de cilindros hemáticos también nos habla de una hematuria glomerular. ¿Okay? Los leucocitos, valor normal de 0 a 4 por campo, como ya comentaba, hay alguna literatura que puede tomar hasta 5 como máximo. Aquí no se diferencian células, es decir, yo no diferencio un eosinófilo de un basófilo, de un neutrófilo, simplemente nos reportan leucocitos en general. Si queremos diferenciar qué tipo de leucocito es, pues se realizan tinciones especiales. Ahora, la presencia de leucocitos en orina, pues nos habla de enfermedades inflamatorias en general. ¿Ok? Que puede ser una infección de vías urinarias, sí, pero también pueden ser procesos inflamatorios crónicos a nivel de lo que sería la vejiga o inclusive a nivel renal, y también de procesos neoplásicos o inclusive la instrumentación de la vía urinaria, sea por intervenciones quirúrgicas o por la colocación de sondas, me puede dar la presencia de leucocitos. Cuando hablamos de las infecciones de vías urinarias, sobre todo aparecen lo que son las células centellantes, y estas no son más que leucocitos edematizados. Sabemos que el paciente con infección de vías urinarias, dentro de las manifestaciones clínicas que puede tener, es la polaquiuria, orina mucho. Y esto hace que la orina a su vez se encuentre bastante diluida. Los leucocitos en un medio en el cual la orina esté bastante diluida, pues el agua va a intentar entrar en el leucocito, lo que va a generar que este se edematice, se vuelva mucho más grande y no solamente se edematice pues el leucocito como tal, su citoplasma, sino también sus gránulos, y estos van a empezar a tener un movimiento. A esto es lo que conocemos como células centellantes. Ahora, si tenemos una leucocituria sin bacteriuria, es lo que conocemos como piuria estéril. Y pues debemos investigar en el paciente cuáles son los factores de riesgo para lo mismo. Puede ser desarrollado secundario a infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, a instrumentación de la vía urinaria, a procesos neoplásicos, y pues todo eso es un mundo aparte, ¿ok? Pero simplemente para mencionárselo. Ahora, si yo tengo leucocitos con abundantes células escamosas, debo descartar de que en realidad no sea una contaminación, de que en realidad toda esa celularidad no me venga, por ejemplo, de la vagina en la mujer. Algo que encontré y que pues quise recalcar también, ya que muchas veces no hacemos énfasis en esto, es la presencia de eosinófilos en orina, ya que pues encontré que se relaciona con múltiples patologías que son de gran relevancia y por eso lo traje. Como pueden ver, se utiliza la coloración de Janssen, es una coloración especial para poder observar o diferenciar los eosinófilos en orina. Ahora, la presencia de los mismos puede darse por múltiples patologías. Dentro de ellas tenemos la nefritis intersticial aguda, bastante relevante, sobre todo en el contexto de uso de medicamentos, glomerulonefritis, nefropatía por IgA, pielonefritis crónica, rechazo de aloinjertos, por ejemplo, en prostatitis, en uropatía obstructiva o inclusive en cáncer de vejiga. Entonces, para que lo tengan en cuenta, fue algo que encontré y que pues quise traerlo porque me pareció bastante relevante. Ahora, la presencia de cilindros. Los cilindros surgen de un cúmulo de una mucoproteína llamada Tan-Horford. Esta mucoproteína se genera en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, secundario a la concentración de la orina, es decir, cuando ésta se está concentrando. Y pues este cúmulo de mucoproteínas toman la morfología de estructuras longitudinales en forma de tubos. Es por ello que se llaman cilindros o los llamamos así.
Y pues la relevancia que tiene es que muchas veces hay células o hay material celular que puede quedarse en el interior de dichos cilindros, como lo observan en esta imagen, haciendo pues una analogía un poco para recordarlo. Y de acuerdo a qué sea lo que se queda en el interior de dicho cilindro, pues asimismo va a tomar su nombre. Por ejemplo, si tenemos un cilindro y lo que se queda en el interior de los mismos son eritrocitos, tenemos un cilindro hemático. Y como ya comentado, el cilindro hemático como tal tiene relación con una hematura glomerular. Asimismo, cada tipo de cilindro va a tener correlación con algún tipo de patología. Antes de continuar con el video, me gustaría recomendarte que si aún no te encuentras suscrito al canal, lo hagas, ya que nos ayudas mucho a seguir creciendo y pues a seguir trayendo este tipo de videos para ustedes. En esta tabla resumimos lo que son las características de los cilindros y dónde los podemos encontrar. El cilindro hialino es en el que está simplemente constituido por la mucoproteína de Tan-Horford. Este puede ser un hallazgo normal, como le comenté en primera instancia. Sin embargo, se han reportado casos en que puede aparecer en la pielonefritis o inclusive en enfermedad renal crónica. Ahora, cilindros leucocitarios o hemáticos, que ya lo había comentado, es cuando en el interior del cilindro quedan células rojas sanguíneas. Y esto puede ser secundario a una glomerulonefritis en la gran mayoría de los casos, pero también puede aparecer en deportistas de alto rendimiento, sobre todo de contacto, como un hallazgo incidental. Cilindros leucocitarios, es decir, que en el interior del cilindro quedaron células blancas. Esto puede deberse a enfermedades inflamatorias como la pielonefritis, glomerulonefritis, nefritis intersticial o inclusive procesos inflamatorios, inclusive neoplásicos a nivel de la vía urinaria. Cilindros epiteliales, esto nos habla de que se quedan células tubulares renales. Y habíamos correlacionado de que la presencia de células tubulares renales se correlacionaba con un daño tubular significativo. Esto puede darse por necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, en eclampsia, síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico también, etc. en otras patologías. El cilindro granular es cuando tenemos varios tipos de células. Es decir, podemos tener eritrocitos, leucocitos, pero también células epiteliales. Y esta aparece sobre todo en enfermedad renal avanzada. Al igual que los cereos. El cilindro graso es cuando hay pues presencia de grasa en el interior del cilindro, y esto es muy diciente sobre todo del síndrome nefrótico, aunque puede aparecer también en enfermedad renal y en pacientes con hipotiroidismo. Y tenemos el cilindro mixto, en el cual también tenemos varios tipos de células, pero regularmente estas se encuentran destruidas y pues aparece en la enfermedad renal estadio terminal. Aquí les traje algunas imágenes quizás de los cilindros más frecuentes que encontramos. En la imagen A tenemos un cilindro hialino, aquí, bueno, no lo marqué bien, pero ahí más o menos se observa. En la imagen B, un cilindro eritrocitario o hemático. En la imagen C tenemos un cilindro leucocitario. Y en la imagen D tenemos un cilindro granular. Okay. Respecto a los cristales, estos son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios. Y puede desarrollarse secundario a mayor presencia de dichos componentes en la orina o a una alteración en la orina. Sobre todo se desarrolla por esto. Les comentaba en el video anterior que si la orina no se centrifuga y no se analiza de forma óptima, por lo menos las 2 primeras horas desde su recolección, pues se pueden empezar a formar cristales per se por ciertos componentes que tiene la orina. Dentro de ellos tenemos los uratos, fosfatos amorfos, oxalato de calcio, ácido úrico, de magnesio, etc. Ahora, todo esto, más que todo, como les había comentado, se genera cuando la orina se ve alterada por el hecho de que pues no se procesó de forma óptima en el tiempo óptimo. Y pues regularmente estos cristales no tienen relevancia clínica. El hecho de que el paciente lo tenga pues no significa que tenga una condición patológica. Ahora, sí hay otros cristales que son patológicos, como son los cristales de cistina, que nos habla de un metabolismo anómalo del mismo. Los cristales de leucina, que igual forman un metabolismo anómalo de esta proteína, que a su vez se correlacionan con enfermedades hepáticas. Cristales de tiroxina, que también se correlaciona con enfermedades hepáticas. Cristales de colesterol, que se correlaciona sobre todo con el síndrome nefrótico. Cristales de bilirrubina, estos pasa sobre todo en pacientes con una
bilirrubinemia directa, o inclusive se pueden formar cristales por algunos medicamentos como las sulfonamidas, que tienen cierto poder para desarrollar daño real en algunos pacientes. Y pues aquí le traje algunos cristales, los más frecuentes, que no tienen relevancia patológica, pero que son pues los que nos vamos a ver, como sería de calcio, de ácido úrico, de fosfato, etc. ¿Ok? Por último, para finalizar el video, vamos a hablar sobre la presencia de bacterias. Y es que aquí podríamos tener una bacteriuria asintomática, es decir, cuando tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonia de X bacteria, sin embargo el paciente no tiene síntomas irritativos urinarios. ¿Ok? Ahora, en dado caso el paciente tenga síntomas que pues donde regularmente el uranálisis lo mandamos y tiene mayor relevancia, pues no vamos a considerar valores tan altos de unidades formadoras de colonia. La literatura dice que a partir de 50.000 ya se puede considerar, inclusive hay literatura que comenta que con 100 unidades, si la clínica es bastante significativa en el paciente, ya puede considerarse. Y pues también siempre pensar en que la presencia de bacterias, si está asociado sobre todo con células escamosas, pues nos puede hablar de una contaminación la cual debemos descartar. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.